Hola amigos, parceros, compadres, gracias por entrar a Visual Data, su canal de visualización de datos. Hoy realizaré la explicación de la implementación de mini gráficos en una tabla de Excel a través de la extracción de un video que ya publiqué previamente. Les voy a dejar el material en la caja de descripción y los links correspondientes para que descarguen el archivo y para que vean el video completo. Dura aproximadamente algo así como unas 2 horas, pero está partido en 2 partes. Así que espero que disfruten esta extracción y vamos con el video. Les voy a explicar cómo realicé la tabla que está acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear la dinámica. A ver, ¿dónde tenemos la dinámica? Aquí está. Al igual que la agrupación de fechas que vimos aquí en la parte superior, al igual que colocamos la fecha de descargue, y se los voy a mostrar lista de campos, fecha, descargue, mes, agrupamos en la primera por fecha, por mes, y nos genera los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y aquí el campo es el origen de vuelo, y dentro de valores tenemos suma, peso, carga, o sea, ya está hablando de toneladas y no está hablando de dinero, ¿sí? Entonces, lo que queremos demostrar con ello es desde qué ciudad está trayendo la mayor cantidad de carga en toneladas. Entonces, veamos acá en el dashboard. Dice que la primera ciudad es Nueva York. Acá tenemos 3 cosas importantes. Una, la tabla en sí. 2, los formatos condicionales que hay en cada uno de los meses, en cada una de las columnas de los meses. Y 3, la línea de tendencia que tenemos acá. Esa es una función que viene de las últimas 2 o 3 versiones de Excel, que se llama mini gráficos. Entonces ya les voy a indicar cómo se hace ese de mini gráficos. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a dinámicas. La dinámica pues no tiene ninguna complicación, simplemente coloco origen de vuelo en filas, a la izquierda, y en la parte superior derecha, donde está el campo de columnas, fecha de descargue, lo agrupo. Miren aquí. Agrupar. Miren, está agrupado por meses. Está agrupado por meses el campo de fecha de descargue. Listo, entonces ahí continúo, no le voy a dar receptor, simplemente cancelar. Vamos a darle cancelar y ahí tenemos los meses, la suma del peso carga. Entonces, después de haber fabricado esa, lo que yo hago es esto. Selecciono todo esto. Control C sin las etiquetas. Observen que no estoy sombreando la parte de arriba. Eso no me interesa. A mí me interesa es la tabla en sí. Desde ciudad origen, o sea, fila 56 hasta el total general y a la parte inferior. Hasta la última ciudad con su total. Me voy al dashboard y lo que hice fue, no la voy a sobreescribir. Voy a colocarla acá abajito. Miren. Ahí pegué la tabla, no la tabla dinámica. Quiero ser muy específico en eso, que no traje la tabla dinámica. ¿Por qué no está copiando estos valores? Si estuviera copiando esos valores, sí estaría llevando la tabla dinámica. Entonces lo que hice fue pegar la tabla común y corriente. Voy a habilitar ver en la pestaña Vista barra fórmulas para que ustedes se den cuenta que son datos fijos. No hay ninguna fórmula allí. Entonces lo que hago es simplemente aplicar un buscar B. Lo voy a realizar acá. Buscar B. Perdón. Iba a cometer un error. El error que iba a cometer es colocarle el buscar B a todo esto y después volverlo en una tabla. Por eso es que tiene esta como L a la inversa, pero Excel no me va a dejar. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertirlo de rango a tabla. Voy a hacerlo en este momento. Ahí están todas las ciudades. Voy a disminuirle el zoom un poco. Ahí están todas las ciudades. Entonces yo selecciono todo el rango, le doy clic derecho. A ver si me lo permite insertar de acá. No, perdón. Voy a hacerlo con control Q. Listo. Control Q. Aceptar. Miren, ahí ya está mi tabla. Ahora sí está en tabla.
Con control Q, o la otra opción era insertar. Miren, esta opción ya está deshabilitada porque ya se convirtió en tabla. Si estuviera habilitada me estaría pasando a rango. ¿Cómo puedo deshacer el convertir a tabla? Clic derecho, tabla, convertir otra vez a rango. Lo voy a hacer. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ahí ya está en un rango normal. ¿Cómo lo puedo verificar? Porque aquí en la esquina inferior derecha no está como sucede aquí. Para yo ampliarla. ¿Ven? Entonces ahí está la tabla que yo ya fabriqué arriba. ¿Sí? ¿En qué cambia? En la parte superior faltan los mini gráficos. Bueno, lo otro es colocarle en negrilla los valores, colocarle acá en la parte superior que tenga un color. Pues eso no es mayor ciencia. Acá simplemente le coloco oscuro el valor de fondo y las letras en blanco. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que sí es importante son los formatos condicionales. Aclaro en este punto de formato condicional, depende cómo ustedes apliquen el formato condicional. Miren que les voy a mostrar las dos opciones. Uno, estoy sombreando toda la columna del mes de enero. Insertar. Formato condicional, perdón, inicio. Formato condicional. Aquí está. Yo escogí el de flechas de tipo triángulo. Miren. El formato condicional se está aplicando de manera vertical, pero yo lo puedo aplicar de manera horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo aplico de manera vertical, él está tomando el promedio de todos los valores a lo largo de la columna y le da el valor de triángulo verde a los más altos, pero a los más altos de manera vertical. Pero yo lo puedo aplicar de manera horizontal y él va a ser el promedio de los valores de manera horizontal, o sea, es diferente. Entonces, por eso que si yo aplico este formato así, yo lo puedo copiar y aquí, clic derecho y le doy pegar formato, ¿sí? O puedo aplicar el formato a lo ancho, de manera horizontal, y es diferente porque pues los símbolos van a cambiar. ¿Sí? Depende de su distribución. Este podría ser un formato, el otro formato podría ser este. Otra vez, inicio, formato condicional, barras, azules, verdes, rojas. Utilicen estos colores fuertes rojos o fucsias para generar alguna alarma, pero si lo que ustedes quieren es mostrar como la diferencia en el comportamiento de los valores, no las utilicen, porque realmente estamos ya mentalizados, o casi que es un color estándar que el color rojo es un signo de alerta y que posiblemente sea algo malo, ¿sí? Por eso los colores en los semáforos. Entonces es mejor que no lo utilicen a no ser que sea algo crítico. ¿Sí? Acá yo voy a utilizar el azul o el verde o este verde y hay más colores. Por ahora pongámosle este azul. ¿Sí? Miren, acá ya estoy haciendo lo mismo que en la parte superior. A este de acá, al total, lo que hice fue sombrearlo, no el total, no sombreo el total, o si no sería el valor más grande o el promedio más alto. Entonces por eso no lo sombreo. Voy también a inicio, formato condicional, utilizar este de colores. Puede ser amarillo verde o verde blanco. El primero o el segundo indica si el tono más oscuro de verde se lo da al valor más alto o al valor más bajo. En este caso se lo está dando al valor más alto. ¿Sí? O puedo utilizar con barras. ¿Sí? Esas barras las apliqué utilizando esta pero cambiando el color, para que fuera coherente con toda la paleta de colores que estamos utilizando en el dashboard. Bueno, y por último, el mini gráfico. Me ubico acá, voy a colocarle línea de tendencia. Doy insertar. Insertar línea. Le voy a dar cancelar para mostrarles antes una cosa. Exactamente, voy a habilitar las opciones. Listo. Acá estoy habilitando las opciones. Insertar. Línea, columna o pérdidas y ganancias.
En este caso, como les sugerí, pues si estamos hablando de tiempo, sigamos con lo mismo, con el mismo formato, líneas. Pero si estoy comparando, por ejemplo, valores de áreas o valores de personas que no tenga que ver con el tiempo, pues mejor utilizo las columnas. ¿Sí? Voy a utilizar la línea para ser coherente con lo mismo que colocamos acá en la parte superior. El rango de datos, en este caso, el rango de datos va de enero hasta junio. Otra vez, y acá me dice ubicación W55, que es esta celda puntualmente. Aceptar, y ahí me quedó la línea. No es igual a la de arriba, porque tengo que colocarle los marcadores, pero acá ya puedo arrastrar. Listo. Algunas me quedan como cortadas porque no hay valores en esos meses, entonces está bien. Ahora me ubico en la primera y comienzo a jugar con los colores. Por ejemplo, el punto más alto, como sería uno muy bueno, que sea coherente con la colorimetría del dashboard, pues verde. Entonces ahí ya está colocando un punto verde. El punto más bajo, que asumimos que es malo porque bajó la cantidad de toneladas de descargue de la empresa, entonces más bien le colocamos rojo. Listo. ¿Ven? El color de la línea, puntos negativos, a ver, color del mini gráfico, azul oscuro. Listo, azul oscuro. Ahí quedó la misma tabla de la parte superior. No la completé, pero pues es replicar únicamente el formato. Ahora miremos el dashboard. Voy a ocultar la cinta de opciones. Voy a quitarle la barra de fórmulas. Y voy a colocar el zoom aquí en la esquina inferior derecha. Toda la esquina casi que al lado del reloj de Windows. 80%. Listo. Miren, ahí está el dashboard ocupando toda la pantalla.